Gracias. La presentación que hoy día vamos a desarrollar desde la Dirección de Inclusión de la Pontificia Universidad Católica del Paraíso tiene que ver cómo el programa de fortalecimiento de inglés como lengua extranjera se ha convertido, ¿no es cierto?, en parte de un proceso que busca tener un liderazgo para la diversidad e inclusión educativa, ¿no es cierto?, a nivel universitario. La, la intención, ¿no es cierto?, es poder dar un marco general de la dirección y cómo hemos ido avanzando para poder llegar en algo muy específico en función de estas necesidades, ¿no es cierto?, que tiene el desarrollo de un programa transversal en las diferentes universidades que se encuentran también bajo el desafío, ¿no es cierto?, de poder responder a esta diversidad en el aula, ¿ya? Primero, presentar nuestra universidad. Somos la Pontificia Universidad Católica del Paraíso, estamos en la quinta región, pertenecemos a las universidades tradicionales de nuestro país, fundada, ¿no es cierto?, con el propósito de brindar un servicio a la comunidad del puerto, ¿no es cierto?, y a los grupos específicamente más desfavorecidos. Ha ido avanzando en el desarrollo de su proyecto formativo con bastantes, ¿no es cierto?, actualizaciones que van respondiendo a las necesidades del contexto. Es como también, ¿no es cierto?, ha ido sosteniendo esa misión, ¿no es cierto?, entregada por su benefactora, ¿no es cierto?, cuando se creó esta universidad, para luego fortalecerlo en el año 90, cuando Juan Pablo II entregó el score de clase, ¿no es cierto?, donde da el mandato a todas las universidades católicas del mundo. Bajo ese documento y los lineamientos entregados por el Vaticano, hemos ido avanzando en búsqueda de ir brindando espacios y oportunidades de desarrollo y aprendizaje específicamente en los grupos más desfavorecidos. Por lo tanto, cuando hablamos de inclusión, cuando hablamos de atención a la diversidad y cuando hablamos de índices de inclusión, nosotros por lo menos hemos podido avanzar desde las indicaciones ya sea institucionales, como desde las misionales, ¿no es cierto?, como también todos los organismos que están, ¿no es cierto?, liderando nuestra institución, como es el Vaticano. Y luego, ¿no es cierto?, culmina ese proceso que nosotros hemos ido identificando como diferentes hitos con nuestro modelo educativo que coloca en el centro a la persona en su singularidad, ¿ya?, en respuesta, ¿no es cierto?, a entender el ciclo de evolución del sujeto, ¿no es cierto?, con todas sus características, ¿no es cierto?, reconociéndolo como un ser unicista, diferente, especial, ¿ya?, dentro de todas sus características. Por lo tanto, para nosotros, la condición básica es ser diferentes. De hecho, biológicamente todos somos diferentes, por lo tanto siempre hemos estado bajo esa consigna, ¿no es cierto?, de atención a la diversidad, ¿ya? De respetar, ¿no es cierto?, el derecho de aprendizaje de cada uno de los sujetos que estamos dentro de esta universidad, porque no solamente es para los estudiantes eh, este lineamiento, sino que también para la comunidad universitaria, tanto como sus académicos, ¿no es cierto?, como su personal administrativo y de servicio. Por lo tanto, tenemos un camino avanzado, ¿no es cierto?, en materia. Actualmente tenemos un reconocimiento a nivel nacional bajo la Comisión Nacional de Acreditación. Somos una de las 5 universidades acreditadas por 7 años en todos los ámbitos acreditables, también, ¿no es cierto?, los voluntarios. Por lo tanto, hemos ido avanzando sistemáticamente, ¿no es cierto?, con este lema, ¿no es cierto?, que avanzamos a cumplir los 100 años, ¿no es cierto?, siendo una universidad de excelencia e inclusiva. Es una pequeña caracterización lo que yo quisiera entregar acá. Nuestra universidad tiene 9 facultades, ¿no es cierto? Cada facultad tiene sus ejes, ¿no es cierto? Y se desarrollan 34 unidades académicas, ¿no es cierto?, que forman diferentes profesionales. A su vez tenemos 8 centros de investigación, la mayoría de ellos con fondos ministeriales a partir de adjudicación, ¿no es cierto?, del ministerio, que nos ha también eh, colaborado, ¿no es cierto?, en poder formar profesionales, ¿no es cierto?, que tengan las competencias para poder desenvolverse y hacer los cambios sociales necesarios, ¿no es cierto?, para ir buscando y desarrollando nuestro país.
y también en materia de investigación, ¿no es cierto?, y asistencia técnica para la sociedad, ¿no es cierto?, para el contexto donde debemos estar situados y acompañando, ¿no es cierto?, el desarrollo del país. Es así como alrededor de 1.450 académicos participamos, ¿no es cierto?, en el proceso formativo de nuestros estudiantes, 16.000, ¿no es cierto?, un número aproximado de estudiantes de pregrado, más 1.200 estudiantes, ¿no es cierto?, de magíster y 300, cerca de los 400 programas de doctorado, ¿no es cierto?, que tiene esa característica de que tienen que ser acreditados, ¿no es cierto?, bajo la Comisión Nacional de Acreditación. Y 1.280 personas, ¿no es cierto?, que están en funciones administrativas y de servicio. Por lo tanto, somos una institución, ¿no es cierto?, que tiene la diversidad dentro de sus áreas formativas. No formamos a un profesional de un eje del saber, sino que más bien desarrollamos todas las áreas del saber, lo que siempre, ¿no es cierto?, ha estado en el aula, por lo tanto, nos ha fortalecido las prácticas de entender la diversidad. Es así que el desafío que tiene el programa de fortalecimiento de inglés como segunda lengua, ¿no es cierto?, es significativo. Acompaña el proceso formativo con programa, ¿no es cierto?, para los estudiantes, cerca de 16.000, ¿no es cierto?, donde es una asignatura transversal, obligatoria, ¿ya? Luego, también desarrolla un acompañamiento, ¿no es cierto?, a los académicos de la universidad en diferentes niveles, y también avanza en esos espacios académicos, ¿no es cierto?, bajo un modelo ecológico de entender cómo vamos desarrollando y adquiriendo habilidades, que desarrolla también un programa que atiende, ¿no es cierto?, las competencias de esta segunda lengua, ¿no es cierto?, al personal administrativo y de servicio, entendiendo que la comunidad y el avanzar en temáticas de inclusión, en temáticas de lengua, en temáticas de sostenibilidad, en temáticas de eh, aprendizaje en servicio, en temáticas de inteligencia artificial, nuestra universidad tiene el modelo de ir avanzando como comunidad, ¿no es cierto?, donde todos somos partícipes de las transformaciones que necesitamos. Y ese modelo también nos representa ciertos desafíos, ¿ya? Donde uno debe tomar, ¿no es cierto?, ciertas decisiones, donde uno puede sentir que estancarse o responder a los mínimos requerimientos de la normativa actual bajo la Superintendencia de Educación, bajo la Subsecretaría de Educación, bajo el Consejo Nacional de Educación, ¿no es cierto?, que son estos actores junto a la Comisión Nacional de Acreditación, entes que son gobernantes en la educación superior en nuestro país, o seguir enfrentando los desafíos. Nosotros como universidad de 7 años tenemos el compromiso con el contexto social, tenemos el compromiso con nuestra sociedad de no solamente alcanzar los mínimos que, ¿no es cierto?, la Comisión Nacional de Acreditación exige a todas las universidades para tener este rango de excelencia, ¿ya? Que ya es un desafío, porque solo habemos 5, ¿no es cierto?, en ese estado, ¿no es cierto?, de maduración, bajo la complejidad que significa ser una universidad, ¿no es cierto?, de estas características, sino que también enfrentamos el poder liderar esos espacios, de poder avanzar en materia y con una responsabilidad social que ha estado siempre enmarcada en nuestros propósitos institucionales. Por lo tanto, esa pregunta nosotros nos las efectuamos, ¿no es cierto? Pero ya tenemos respuesta inmediata. Somos una universidad que avanza, ¿no es cierto?, de frente a los compromisos. Sin duda que vamos a cometer errores. Toda obra humana, ¿no es cierto?, está sujeta a esos errores, ¿no es cierto? Y sin duda que debemos ir mejorando. Por eso siempre estamos en estos procesos de autoevaluación, no solamente bajo la Comisión Nacional de Acreditación, sino que nuestro reglamento también indica una evaluación sistemática, metódica. ¿Para qué? Para poder evidenciar cuál es el impacto de los programas, de las acciones que efectuamos, ¿en qué? En la formación de estos profesionales con un alto compromiso social, pero también en la contribución que efectuamos a nuestra sociedad, específicamente también a nuestro entorno, a nuestro territorio, tanto a nivel regional, nacional como internacional. Estos desafíos, ¿no es cierto?, y los que voy a presentar a continuación en materia, ¿no es cierto?, de la educación superior actual, los voy a situar, ¿no es cierto?, porque sabemos que hay mucha literatura existente, pero los quiero situar solamente, ¿no es cierto?, bajo estos 4 grandes paraguas. El primero, ¿no es cierto?, sobre la investigación que ha surgido desde los centros, desde los investigadores, ¿no es cierto?, en las áreas de
ciencias humanas y educación, ¿no es cierto? Así como también las directrices e instructivos, ¿no es cierto?, que nos han entregado para fortalecer nuestras prácticas la Subsecretaría de Educación Superior como ente gobernante, ¿no es cierto?, bajo la ley desde las estructuras, y también la Superintendencia de Educación Superior bajo su rol de aseguramiento y de fiscalizador. De la misma forma, en el avanzar de estos estudios comparados, ¿no es cierto?, que nos van entregando cuáles son esas brechas comparativas con otros países y cómo también hemos ido evolucionando en materia, es que he recogido información con respecto al UNESCO, ¿no es cierto?, en materia de inclusión, y también cómo hemos ido avanzando en este grupo de universidades tradicionales, ¿no es cierto?, no estatales que comprendemos, ¿no es cierto?, a nivel nacional, el grupo de las universidades del G9, que en la actualidad, ¿no es cierto?, dentro de esa agrupación, habemos, ¿no es cierto?, más del 50% de las universidades acreditadas por 7 años, ¿no es cierto?, en nuestro país, ¿ya? Por lo tanto, también consideramos que es un desafío en la materia de investigación para poder ir identificando estas brechas que debemos ir, ¿no es cierto?, derribando, eliminando, disminuyendo, ¿no es cierto?, para poder acercarnos a ese aprendizaje, ¿no es cierto?, significativo, que forme profesionales que respondan al contexto, ¿no es cierto?, a las necesidades hoy día sociales, y que no solamente respondan, sino que también vayan a efectuar las transformaciones que se necesitan. Lo que podemos señalar, ¿no es cierto?, que luego de la pandemia ya existía una brecha educativa, ¿no es cierto?, en el sistema. Brechas educativas que en el sistema escolar se mantienen y que siempre han tenido una directa relación con las brechas que luego se producen en la educación superior. Pero estas brechas se acrecientan, ¿no es cierto?, a partir de la situación mundial por pandemia. De hecho, la UNESCO, ¿no es cierto?, incorpora un indicador de pobreza de aprendizaje que anterior a la pandemia ya nos colocaba como país, ¿no es cierto?, dentro de estos países que teníamos brechas mucho más altas en función de los aprendizajes. Es una prueba que se efectúa a los niños, ¿no es cierto?, a la edad de 10 años, que evalúa competencias, ¿no es cierto?, académicas para poder ir estableciendo las brechas, ¿no es cierto?, de aprendizaje en comparación con otros países. Posterior a esa pandemia que sufrimos en el sistema escolar, donde muchos de nosotros sabemos, ¿no es cierto?, que se efectuaron ciertas modificaciones curriculares, ¿no es cierto?, que se hicieron selecciones de contenidos, porque evidentemente no se pudo a llevar adelante, ¿no es cierto?, el currículum nacional. Esas brechas aumentaron. Y aumentaron con respecto a las brechas que ya manifestábamos en comparación con otros países, pero también aumentaron en función, ¿no es cierto?, de nuestro nivel socioeconómico, ¿ya? De cuáles son, ¿no es cierto?, los niveles que nosotros hemos diseñado y declarado como país, y cómo esos distanciamientos, ¿no es cierto?, que ya se estaban evidenciando eh, anterior a la pandemia, hoy día, ¿no es cierto?, lo podemos evaluar, los podemos ver, ¿ya? Y tiene directa relación, ¿no es cierto?, al modelo que se llevó adelante en situación de pandemia, ¿ya? Ha sido muy estudiado, ¿no es cierto?, y efectuado las comparaciones correspondientes en función de cómo las dependencias administrativas, municipal, particular subvencionado, particular pagado, llevaron adelante estos espacios formativos vía, ¿no es cierto?, modalidades virtuales. Y ahí Chile se vio enfrentado, ¿no es cierto?, a una realidad cruda, donde el 79% de los colegios públicos no tenía internet, los estudiantes no podían tener conexión, donde muchos profesores tuvieron que asistir presencialmente a las casas, a los hogares de los estudiantes para poder entregar un material educativo. Esa brecha se aumentó significativamente. Y ustedes podrían estar reflexionando por qué estamos hablando del sistema educativo, ¿no es cierto?, escolar. Porque nosotros como sistema educativo a nivel de educación superior, ¿no es cierto?, somos una trayectoria académica y formativa. Por lo tanto, los perfiles de ingreso que hoy día tenemos después de las brechas, si ya identificábamos algunas distinciones en los perfiles de ingreso anterior a la pandemia, hoy día podemos, ¿no es cierto?, señalar que esas brechas han aumentado.
Tenemos estudiantes que vienen con competencias muy avanzadas, tenemos estudiantes que vienen con competencias muy descendidas. ¿Y cómo también lo podemos evidenciar? Lo podemos evidenciar estos distanciamientos, ¿no es cierto? Tenemos una prueba de admisión nueva, ¿no es cierto?, que también nos brinda un espacio de comparación, pero en función del proceso anterior, ¿no es cierto?, de la prueba de transición universitaria, podíamos de igual forma efectuar una comparación y distinción, ¿no es cierto?, entre las dependencias administrativas de los estudiantes y los puntajes, ¿ya? Podíamos evidenciar que la mayoría de los estudiantes que ingresan a la educación superior vienen de colectivos donde el nivel socioeconómico es un poco más alto y que los estudiantes que son talentosos, con una condición de ser talentosos, con una condición de haber tenido una trayectoria formativa por sobre su contexto, tienen la oportunidad, ¿no es cierto?, bajo un programa ministerial, ingresar a las universidades, ¿no es cierto?, a partir, ¿no es cierto?, de un programa especial que les permite ser habilitados e ingresar por vía admisión PASE. Los que estamos en docencia y en las unidades académicas, en la sala de clase, esa brecha se evidencia. Esa brecha una la puede diagnosticar, ¿no es cierto?, tempranamente. Estos estudiantes se encuentran insertos en la universidad, pero sin duda que deben, ¿no es cierto?, ser acompañados y tenemos que reforzar ciertas habilidades, ¿no es cierto?, que vienen descendidas a partir del contexto escolar, ¿no es cierto?, que ya estaba señalando. El programa PASE, como programa, ¿no es cierto?, tiene un componente que desarrolla, ¿no es cierto?, de acompañamiento, ¿no es cierto?, en la educación superior. Pero la mayoría, ¿no es cierto?, está sujeto a un acompañamiento académico, desde algún lado, ¿no es cierto?, emocional. Pero sabemos, ¿no es cierto?, que el contexto de esos estudiantes va más allá de ello. Es un contexto desfavorecido en todos los ámbitos del desarrollo de la persona, en ámbitos económicos, en ámbitos temporales, las distancias que deben recorrer para llegar a la universidad. Muchos de ellos madres, otros trabajadores, ciertas características que cada vez los van haciendo más vulnerables y que dentro de este espacio selectivo como es la universidad, se representan como grupos aún más vulnerables, ¿ya? La clave que la investigación ha señalado es ver de qué forma fortalecemos el sistema escolar, de qué forma fortalecemos el ingreso a la universidad para que sea realmente un derecho adquirido y no un beneficio, ¿no es cierto? No puede ser que la educación superior se vea hoy día, ¿no es cierto?, nuevamente considerada, ¿no es cierto?, como un mérito, ¿ya? Es una trayectoria formativa que debe estar abierta, ¿no es cierto?, a toda la comunidad. Por lo tanto, debemos efectuar los cambios, ¿no es cierto?, en poder fortalecer el sistema escolar, en poder fortalecer, ¿no es cierto?, este ingreso que efectúan estos estudiantes, ¿no es cierto?, con ya una desventaja. Los primeros años, los porcentajes de deserción de los estudiantes PASE era significativo en nuestro país, ¿ya? Se incorporaron, ¿no es cierto?, mayores recursos, se incorporaron orientaciones técnicas que lleva el proyecto, ¿no es cierto?, para poder acompañar de mejor manera y poder efectuar, ¿no es cierto?, el compromiso que se efectuó el año que lanzaron este proyecto, ¿no es cierto?, bajo el gobierno de Michelle Bachelet para poder no solamente crear una vía de acceso a la educación superior, sino que también una vía, ¿no es cierto?, de egreso. Porque muchos de los estudiantes que vienen de estos contextos vulnerables, que logran ingresar a la universidad, la estadística señalaba que no lograban, ¿no es cierto?, tener una titulación. Y la mayoría de los que sí lo lograban no era una titulación oportuna. Por todas las debilidades, ¿no es cierto?, en función de las habilidades que deberían haber adquirido, estaban en desventaja en función, ¿no es cierto?, de su contexto educativo, social, ¿no es cierto?, eh, eh, emocional, ¿no es cierto?, que ellos están, ¿no es cierto?, inmersos en toda una trayectoria formativa. ¿Qué es lo que hace la inclusión desde ahí? ¿Cuáles son los desafíos que tenemos desde la mirada de la inclusión como concepto que hoy día se está utilizando, ¿no es cierto?, bastante y que sin duda la educación superior está un poco atrás,
porque la inclusión, ¿no es cierto?, o los conceptos anteriores a esta, en el sistema de educación escolar está muy instalado, ¿no es cierto? Evidentemente porque está la obligatoriedad, ¿no es cierto?, de poder eh, eh, acceder, ¿no es cierto?, a la educación escolar. Por lo tanto, esta necesidad de poder brindar espacios que atiendan esta diversidad comenzaron en el sistema escolar y hoy día, ¿no es cierto?, las universidades bajo mandatos, ¿no es cierto?, ministeriales, están evidenciando lo que se ha efectuado, ¿no es cierto?, a partir de haber recibido a esos mismos estudiantes que estudiaron en el sistema escolar y tenían esa red de apoyo, ¿ya? Muchas de las universidades han desarrollado programas, ¿no es cierto?, institucionales para acompañar a estos estudiantes. Los que estamos acá sabemos que las universidades somos evaluadas por la tasa de retención, la tasa de titulación de nuestros estudiantes. Por lo tanto, debemos brindar espacios de acompañamiento. Pero hoy día se coloca un ojo específico, ¿no es cierto? Se delimita un poco el contexto de actuación bajo el concepto de inclusión, que atiende, ¿no es cierto?, a todos estos grupos que están en alguna situación de vulnerabilidad, ¿ya? Que están declarados como tal, ¿no es cierto? Y que pueden ser modificables, ¿no es cierto? Hoy día tenemos ciertos grupos vulnerables que luego pueden existir otros. Se están incorporando también grupos vulnerables que están afectados por, ¿no es cierto?, todo lo que es el problema de los problemas climáticos. Sin duda que nosotros acá en la región tenemos una información muy cercana, ¿no es cierto?, con respecto a cómo Quintero, ¿no es cierto?, estas comunas que están con problemas medioambientales severos han tenido, ¿no es cierto?, que reducir su currículum escolar, han tenido que reducir la cantidad de horas porque evidentemente bajo ciertas alertas, ¿no es cierto?, medioambientales no pueden asistir al establecimiento educacional, ¿ya? Porque los índices son muy elevados, ¿no es cierto?, y la contaminación eh, evidentemente que es tema del día a día, ¿no es cierto?, de esa población. Por lo tanto, hoy día tenemos ciertos grupos, ¿no es cierto?, que han sido considerados por la UNESCO, ¿no es cierto?, en primera instancia y declarados en la Agenda 2030, que es un mandato para todos, ¿no es cierto?, los países que somos parte de la UNESCO, ¿no es cierto?, que debemos avanzar. Están declarados también los objetivos de desarrollo sostenible, que nosotros en materia somos el objetivo, ¿no es cierto?, específico número 4, de atención a estos grupos vulnerables, ¿no es cierto? Es un mandato a nivel mundial, pero ciertamente algunos grupos se han ido modificando en virtud de los contextos de cada una de las regiones, de los países, de los continentes, ¿no es cierto? En esta materia nosotros tenemos como inclusión el desafío de esas trayectorias formativas que vienen del sistema escolar, donde en algunos casos, ¿no es cierto?, avanzar para algunos estudiantes sin duda que les representa un desafío. Un desafío, como lo indica la fotografía, no solo económico, ¿ya? Un desafío, ¿no es cierto?, desde el contexto, desde las posibilidades para poder, ¿no es cierto?, acceder a ella. Que por el empeño, por la voluntad, ¿no es cierto?, ellos tratan de llegar, ¿no es cierto?, a la universidad, pero sin duda que esa escalera cada vez se hace más grande, cada vez se hace más alta, porque no tienen los apoyos referentes, ¿no es cierto?, para poder acceder en igualdad de condiciones a un espacio formativo. Nosotros los docentes tenemos muy claro que en una sala de clase todos los estudiantes son iguales, no hay diferencias, pero en el sistema no todos son iguales, ¿no es cierto?, y sí existen diferencias, ¿ya? Esas diferencias las vemos, ¿no es cierto?, caracterizadas el día a día en nuestras aulas. Luego avanzamos, ¿no es cierto?, en otro criterio que nosotros como universidad hemos avanzado, ¿no es cierto?, fuertemente, en todos los programas de acceso, ¿no es cierto?, a la universidad. Brindar esos espacios más allá de la prueba, ¿no es cierto?, PAES hoy día, brindar otros espacios que le permitan a los estudiantes ingresar a la universidad. Pero no solo ingresar, sino que también acompañar y fortalecer sus competencias para que puedan llevar adelante una vida universitaria. Y ahí también tenemos un matiz. No hablamos de solamente una proyección académica, hablamos de una vida universitaria, que pueda, ¿no es cierto?, disfrutar de ella, que pueda acceder a todos los beneficios. Somos motivadores de pasantía, somos motivadores, ¿no es cierto?, de emprendimiento, de innovación. Entendemos que la universidad no es solamente ir a formarse profesionalmente bajo una rigurosa carga académica, sino que la universidad nos abre espacio y nos brinda, ¿no es cierto?, oportunidades de desarrollo en los diferentes ámbitos de
el desarrollo de una persona. De igual forma, hemos avanzado, ¿no es cierto?, en poder identificar, visibilizar nuestra población. Algo tan simple como darnos cuenta el día de hoy de que nuestra sala de clase es diversa en nivel de socioeconómico, es diversa, ¿no es cierto?, en contextos, es diversa en vías de ingresos y es diversa en función de las culturas. Y hay dos conceptos que hoy día se están desarrollando, la multiculturalidad y la interculturalidad. Nosotros hemos avanzado por la interculturalidad. La multiculturalidad evidencia y visibiliza las culturas, pero la interculturalidad lo que hace es que las articula, las promueve en fortalecimiento del aprendizaje, en fortalecimiento del proyecto formativo. Creemos que la cultura, ¿no es cierto?, nos va a permitir tener esta globalización en la sala. Pensamos, ¿no es cierto?, que la interculturalidad es un espacio que nos brinda, ¿no es cierto?, para poder desarrollar, ¿no es cierto?, y visibilizar valores ciudadanos, brindar oportunidades a estos grupos que hoy día, ¿no es cierto?, señalados como grupos migrantes, sin duda que están en el grupo de los más desfavorecidos. Han tenido que movilizarse, ¿no es cierto?, con respecto a su país de procedencia por diferentes razones, políticas, económicas, sociales. No sabemos, algún día hay alguna literatura que dice que prontamente vamos a tener estas poblaciones migrantes por factores ambientales. No lo sabemos, vamos a llegar quizás a eso, ¿ya? Pero sí debemos estar abiertos, ¿no es cierto?, a responder y visibilizar cada uno de los sujetos, ¿no es cierto?, individuos que están en nuestra aula, ya sujetos de derecho, ¿no es cierto?, de igualdad y equidad, para que participen activamente de estos procesos de enseñanza-aprendizaje. Y luego hemos hecho, ¿no es cierto?, también el espacio, ¿no es cierto?, de atención para poder brindar espacios formativos, ¿no es cierto?, de calidad y de acompañamiento a las personas con discapacidad. Y no solamente con discapacidad, sino que también hemos avanzado en los trastornos, ¿ya? Sabemos, ¿no es cierto?, que la discapacidad en nuestro país, bajo el SENADI, ¿no es cierto?, y el Ministerio de Educación, a nivel escolar, tiene un fuerte desarrollo, tiene una red de apoyos, ¿no es cierto?, y beneficios económicos para las instituciones para que puedan efectuar este acompañamiento. Decidir, ¿no es cierto?, avanzar en las trayectorias de estudiantes, ¿no es cierto?, con discapacidad es una decisión política estructural de las universidades, porque hoy día no tenemos, ¿no es cierto?, beneficios, no tenemos apoyo económico para brindar el mismo servicio que la educación escolar puede prestar, ¿no es cierto?, para que los estudiantes accedan al conocimiento, accedan, ¿no es cierto?, a vivir el sistema escolar, la comunidad. Hoy día cada institución de educación superior tiene que, desde sus estructuras organizacionales, brindar los espacios tanto físicos, culturales, prácticos y económicos para poder acompañar a estos estudiantes, ¿no es cierto?, y brindarles las oportunidades, ¿no es cierto?, de aprendizaje que están declaradas por ley. La Ley de Educación Superior, ¿no es cierto?, en su número 39 señala que las universidades, ¿no es cierto?, deben efectuar ajustes razonables según los requerimientos de apoyo de estos estudiantes con discapacidad. Por lo tanto, es un compromiso que la universidad, ¿no es cierto?, debe efectuar bajo una normativa. Pero debemos avanzar, ¿no es cierto?, a nivel ministerial de también, junto con la normativa, entregar las herramientas para que las universidades en conjunto podamos, ¿no es cierto?, entregar un espacio formativo que responda a cada uno de estos requerimientos. Y también, como universidad, hemos decidido de que esta diversidad, ¿no es cierto?, también ingresan los estudiantes con altas capacidades. Hoy día el sistema escolar, ¿no es cierto?, y el sistema universitario visibiliza de cierta manera, ¿no es cierto?, las altas capacidades, pero las visibiliza en una manera, ¿no es cierto?, que se entiende que no podrían estar dentro de estos grupos de inclusión, pero sí lo están, porque son sujetos, ¿no es cierto?, bueno, a nivel ministerial, ¿no es cierto?, tenemos 6 programas a nivel nacional para poder atender a estos estudiantes, ¿ya?, a nivel escolar. Nosotros somos, ¿no es cierto?, el único programa regional de altas capacidades. Y conocemos el contexto de estos estudiantes. Son estudiantes, ¿no es cierto?, de contextos vulnerables, que están diagnosticados con altas capacidades,
pero pero esas capacidades, ¿no es cierto?, están destinadas a un grupo de habilidades, lo que significa muchas veces que tienen debilidades, ¿no es cierto?, que tienen brechas en otras habilidades que no les permite quizás, no quizás, que no les permite, ¿no es cierto?, la interacción social, ¿no es cierto?, con sus grupos. Son personas, ¿no es cierto?, que muchas veces nosotros llevamos mucho tiempo realizando este programa. Algunos de ellos no han ingresado por la prueba de admisión académica a la universidad, pero una vez ingresado por estos proyectos, hoy día los tenemos doctorados, ¿no es cierto?, e investigando específicamente en el área de las ciencias, en el área, ¿no es cierto?, de lógico, ¿no es cierto?, matemático, porque tienen ciertas habilidades en ciertos espacios, ¿ya? Por lo tanto, ellos también tienen la oportunidad y deben tener la oportunidad de poder desarrollarse, ¿no es cierto?, y poder estar en la universidad, poder brindar estos espacios que les permitan fortalecer esas capacidades y esas habilidades. Siendo nosotros una universidad tradicional, ¿ya?, como Pontificia Universidad Católica del Paraíso, acreditada actualmente por 7 años, el año 2020 se entrega esta información que el 60%, ¿no es cierto?, de los estudiantes que están en nuestra universidad, ¿no es cierto?, pertenecen a los ingresos más bajos del país, ¿ya? Tenemos ese crecimiento sostenido y que alcanza casi el 60%, ¿no es cierto?, a toda la matrícula de primer año. Lo que significa, ¿no es cierto?, que es un desafío que nosotros llevamos hace mucho tiempo. Este es un número de crecimiento, porque sin duda que hemos ido avanzando desde la creación de la universidad en materia, ¿no es cierto?, de brindar espacios a estos estudiantes. Acreditarse por 7 años siendo una universidad que atiende a contextos y a poblaciones vulnerables, que desarrolla e implementa programas para poder acompañar esas trayectorias formativas, sin duda que es un desafío y que a nosotros por lo menos nos tiene conforme y nos tiene muy orgullosos de participar en esta universidad, ser parte de ella. Ya es un compromiso que siempre hemos tenido, ¿no es cierto?, bajo nuestras autoridades y los valores misionales, y que hoy día, ¿no es cierto?, podemos decir que hemos contribuido, ¿no es cierto?, a nuestra sociedad a eliminar ciertas brechas y brindar oportunidades, ¿no es cierto?, a diferentes familias y comunidades. La mayoría de nuestros estudiantes son estudiantes de primeras generaciones, ¿ya? Familias, ¿no es cierto?, que el gran objetivo de una familia completa puede ser que un solo hijo ingrese a la universidad, pero un solo hijo que ingrese a la universidad, que logre sacar la carrera, ¿no es cierto?, y que logre bajo este acompañamiento desarrollar y fortalecer sus capacidades, sin duda que va a brindar más espacios de desarrollo a toda su familia. Nosotros entendemos que acá prestamos, ¿no es cierto?, y desarrollamos un modelo formativo, ¿no es cierto?, que integral, ¿no es cierto?, basado en el sujeto, en el estudiante, pero siempre considerando su entorno, ¿no es cierto?, y la familia, que son vitales en los procesos de enseñanza-aprendizaje. ¿Cuál es el otro desafío que hoy día tenemos? El desafío desde la inclusión, ¿no es cierto?, y sobre todo desde la discapacidad, es que actualmente el DEMRE, como institución, ¿no es cierto?, liderando las pruebas de acceso a la universidad, no entrega la información con respecto a los estudiantes y sus condiciones de ingreso. Esto quiere decir que anteriormente un estudiante ingresaba a la universidad y a la universidad se le informaba, ¿no es cierto?, que el estudiante tenía una discapacidad. Ya una vez, ¿no es cierto?, el estudiante matriculado, porque no era una condición, ¿no es cierto?, que pudiera prestarse para una discriminación por parte de la institución, sino que era una información para que nosotros como universidad pudiéramos, ¿no es cierto?, atender a los requerimientos específicos. En la actualidad eso no ocurre, el DEMRE no entrega esa información, a partir también de la Ley de Protección de Datos, ¿no es cierto?, donde los estudiantes son quienes nos deben indicar si poseen algún tipo de discapacidad. Eso, ¿no es cierto?, nos presenta un desafío. Otro desafío importante es que el ingreso que hemos tenido, ¿no es cierto?, hoy día en la universidad ha sido sustantivo, ¿no es cierto?, con respecto a estudiantes con algún tipo de discapacidad. Y eso, ¿no es cierto?, ese incremento
se asocia a que las pruebas, ¿no es cierto?, se están elaborando, ¿no es cierto?, a partir de un principio de acceso universal, con adecuaciones para que estudiantes con discapacidad la puedan rendir y puedan ingresar a partir de sus conocimientos, habilidades y competencias. Por lo tanto, hay un mayor ingreso de estudiantes con discapacidad. Y luego se presenta otro desafío más a futuro, porque este año 2023, ¿no es cierto?, la Subsecretaría de Educación Superior, a partir de la Comisión de Acceso a la Educación Superior, que lidera, ¿no es cierto?, fiscaliza, autoriza los programas que cada institución puede tener para que programas específicos para que accedan a la educación por otra vía y no la vía PAES, están siendo monitoreados, ¿no es cierto?, por la Subsecretaría de Educación Superior. Anterior al año 2023, cada universidad tenía la potestad, ¿no es cierto?, de poder levantar programas de acceso, ¿ya?, bajo ciertas características que la institución indicaba. Hoy día la Comisión de Acceso dijo no. Próximo año 2024, todos estos programas de acceso deben estar orientados, ¿no es cierto?, a la inclusión, la diversidad, y cada universidad debe indicar a qué grupo prioritario va a atender con ese programa académico, ¿no es cierto?, que se efectúa a estudiantes de cuarto año medio, ¿ya?, para que puedan acceder a la universidad vía este programa y no vía prueba PAES. Deben rendir la prueba PAES, pero su puntaje, ¿no es cierto?, no es condicionante a su ingreso, sino más bien aprobar este programa. Desafío, ¿no es cierto?, sustantivo que el próximo año, ¿no es cierto?, muchas universidades van a tener que avanzar sobre ello porque estos programas estaban muy en el talento académico. Nosotros como programa, ¿no es cierto?, y como dirección de inclusión y como universidad, nuestro programa de acceso está orientado a estudiantes del sistema municipal y particular subvencionado. Y avanzaremos, ¿no es cierto?, en otras materias el próximo año. Por lo tanto, son desafíos, ¿no es cierto?, y son vías de admisión a la educación superior que cada vez, ¿no es cierto?, van a visibilizar aún más esta diversidad que hoy día, ¿no es cierto?, vemos en el aula. ¿Cómo hemos decidido avanzar nosotros como inclusión? Primero, reconociendo la diversidad como ente fundador, donde el principio, ¿no es cierto?, es que somos todos diferentes, que esa es la regla, ¿no es cierto? No, la regla no es que somos todos iguales, la regla es que somos todos diferentes y que todos, ¿no es cierto?, tenemos que tener la capacidad, la posibilidad, ¿no es cierto?, de poder estar y formarnos, ¿no es cierto?, en la universidad. Y ahí avanzamos, ¿no es cierto?, a otro concepto, ¿no es cierto?, esta diversidad de la consideración del sujeto, ¿no es cierto?, a llevarla, ¿no es cierto?, al concepto de inclusión, que responda, ¿no es cierto?, a que cómo la institución derriba barreras para que brindar oportunidades para que los estudiantes accedan a ese conocimiento, accedan a esa vida universitaria. Decisiones que hemos tomado como universidad que están fundadas, ¿no es cierto?, evidentemente por el Ministerio de Educación y que están fundadas a partir de lo que la UNESCO y la Agenda 2030, ¿no es cierto?, también señala en materia. En la agenda, ¿no es cierto?, educación para todos, ¿ya? Y también hemos tomado la decisión de abandonar paradigmas, ¿no es cierto?, de abandonar conceptualizaciones desde mirar la discapacidad, o sea, mirar la inclusión desde el déficit. No vamos a mirarla desde el déficit. La discapacidad no puede ser mirada desde el déficit, la población migrante no puede ser mirada desde el déficit, debe ser mirada desde la diversidad. Por lo tanto, ¿no es cierto?, tenemos esas líneas conductoras como dirección de inclusión y como universidad para poder brindar los programas que desarrollamos a la comunidad. Junto con estas decisiones, tomamos la siguiente decisión que creo bueno, a partir de la literatura, ¿no es cierto?, y la investigación y los estudios comparados, ha señalado que a esto debiéramos avanzar. Y nosotros, ¿no es cierto?, ya estamos en esa tarea de avanzar no solamente que la universidad brinde programas de acompañamiento a estos grupos migrantes, a estos grupos con discapacidad, a estos grupos con altas capacidades, a estos grupos con condiciones de vulnerabilidad, ¿no es cierto? Vulnerables, más bien dicho.
sino que nosotros como Universidad Pontificia, ¿no es cierto?, Católica de Valparaíso, que tiene una responsabilidad social, ¿no es cierto?, como yo diría característica fundante de los perfiles de egreso de nuestros estudiantes, es avanzar a formar profesionales inclusivos. No solamente queremos estar como programas asistenciales, que brindamos acompañamiento, que podemos estar en los cambios de estructuras, a los diferentes tipos de agentes de la comunidad, sino queremos formar profesionales inclusivos. Es así como hemos avanzado, ¿no es cierto?, a estar en instancias, ¿no es cierto?, formativas, curriculares, donde brindamos a todos nuestros estudiantes, ¿no es cierto?, herramientas para luego ser y transformarse en líderes, ¿ya?, que permitan liderar, transformar estos contextos sociales, herramientas que les permitan, ¿no es cierto?, atender a la diversidad y promover la inclusión. Hemos hecho ese camino, ¿no es cierto? Hoy día estamos con unas especializaciones a partir de todos los estudiantes, ¿no es cierto?, de pregrado, avanzando en posgrado, perdón, en algunos indicadores, en algunos, ¿no es cierto?, tipos de carreras en asignaturas transversales desde la inclusión. Y esto también en correspondencia a que tenemos una ley de inclusión laboral, que hoy día exige a todas las empresas, ¿no es cierto?, que tengan una cantidad de empleadores, ¿no es cierto?, eh, si supera un número, ¿no es cierto?, tiene que tener al menos un 1%, ¿no es cierto?, de personas con discapacidad. Por lo tanto, todo profesional hoy día debe tener, ¿no es cierto?, herramientas para liderar sus contextos laborales, ¿no es cierto?, y eso se efectúa con el conocimiento. Y nosotros estamos formando, ¿no es cierto?, profesionales que lideren, ¿no es cierto?, estos contextos hoy día que son contextos que están situados en los diferentes espacios, no solamente el educativo, en la empresa, ¿no es cierto?, en el deporte, en diferentes ámbitos. Ya se encuentra presente, ¿no es cierto?, y queremos formar profesionales que tengan las capacidades, las herramientas y puedan liderar los espacios y transformarlos, ser agentes de cambio, ¿no es cierto?, y que permitan esa movilidad a nivel de país. Hemos mutado, ¿no es cierto?, del concepto de integración al concepto de inclusión. Hoy día vemos esta imagen, ¿no es cierto?, donde tenemos la igualdad, ¿no es cierto?, todos con el mismo cajoncito, pero resulta que tenemos diferentes estaturas. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hicimos como sistema? Bueno, al que tiene menos le vamos a dar más. ¿Y qué efectuamos? La equidad. Empezamos a entregar, ¿no es cierto?, más requerimientos, ¿ya? Pero la realidad te dice que esos requerimientos se entregan, pero las diferencias existen igual. Eso lleva al paradigma, ¿no es cierto?, que la integración lo que efectuaba es que el estudiante, en este caso vamos a efectuarlo con el índice de inclusión de discapacidad, ingresaba al sistema educativo, el ministerio entrega el aporte y el estudiante, con una red de apoyo, se incorpora al sistema, ¿ya? Él, a partir de esa red, tiene que desarrollar las capacidades, las habilidades para poder acceder a ese conocimiento. ¿Por qué muta inclusión? Porque la inclusión entiende de que esas herramientas, esos elementos que le van a permitir a una persona con discapacidad acceder a ese conocimiento no debe ser responsabilidad del estudiante, debe ser el contexto quien derribe sus barreras. Y por eso en la tercera foto está incorporado ahí el concepto, la igualdad, la equidad, pero la inclusión busca que el problema de acceso al conocimiento no lo tiene la persona con discapacidad. Es que la universidad no entrega, la universidad, ¿no es cierto?, desarrolle prácticas que permitan que todos aprendan, que todos accedan, prácticas universales. De eso permite, ¿no es cierto?, atender a la amplia diversidad. Entonces, la inclusión, ¿no es cierto?, despliega el término integración porque entiende, ¿no es cierto?, que no es el sujeto el que se debe adecuar, son los contextos.
Nosotros debemos derribar ciertas barreras y fortalecer algunos potenciadores que ya están declarados por la literatura. Ya tenemos muchos países, ¿no es cierto?, que han avanzado sustantivamente en estos términos. España es un país que ha avanzado sistemáticamente, con recursos del Estado. Su inclusión laboral, ¿no es cierto?, llega al 20%, no el 1% como estamos nosotros trabajando y que llevamos 2 años en ello. Entonces, evidentemente que las empresas, ¿no es cierto?, necesitan cumplir con la normativa y las universidades, ¿no es cierto?, brindan espacios formativos para que luego el círculo se logre completar. Hoy día nosotros estamos con números mucho más bajos, sin duda, pero estamos con el mismo sistema. Desarrollamos el mismo sistema, ¿no es cierto?, a nivel universal. Y el llamado a las universidades, ¿no es cierto?, a llevar prácticas formativas donde la universidad, ¿no es cierto?, debe efectuar los ajustes. La ley también indica que es la universidad quien debe efectuar los ajustes, no la persona. La persona tiene el derecho de llegar a un lugar y tener acceso. Tiene el derecho de llegar a un lugar y poder ser parte de la actividad, ya sea si tiene una discapacidad, ¿no es cierto?, visual o auditiva. Jacqueline, nos Sí. quedan 5 minutos para preguntas. No sé si todavía estás cerrando o pasamos Me queda, a... voy a pasar rápidamente a los otros elementos. Como me dijeron 1 hora, yo muy ahí, estuve ahí. Desarrollamos programas de acceso, permanencia y egreso, ¿ya? Durante toda la trayectoria académica del estudiante. Y tenemos estos índices de inclusión, que son los indicados por la UNESCO: interculturalidad, discapacidad, altas capacidades y vulnerabilidad económica. Tenemos diferentes programas. Programas de beta, de altas capacidades, ¿no es cierto?, estudiantes de quinto o cuarto año medio, programa PASE, ¿no es cierto?, que es ministerial también, programa propedéutico, que es un programa que se efectúa a estudiantes de tercer año, luego otro programa que es el PAT, de proceso de programa de atención temprana, el propedéutico de cuarto medio, que desarrollan todo un año académico y ellos pueden ingresar vía admisión especial a la universidad. Ahora, ojo, que esa admisión especial responde a un porcentaje de la admisión regular. La universidad no puede incorporar a 50 personas sin la prueba PAES. Ese número que nosotros podemos incorporar y que deben ser de estos grupos prioritarios va siempre a responder, ¿no es cierto?, al número de la matrícula vía PAES. ¿Ya? Esa es una indicación que el ministerio también entrega. Y tenemos diferentes programas de permanencia, acompañamiento integral, porque no solamente brindamos la oportunidad que los estudiantes accedan, sino que también los acompañamos, ¿no es cierto?, para poder fortalecer sus competencias y acompañar su trayectoria formativa en los requerimientos que necesiten, tanto psicológicos, emocionales, ¿no es cierto?, económicos, y un acompañamiento académico. El programa de interculturalidad, ¿no es cierto?, que atiende a la población migrante, afrodescendientes y pueblos originarios. El programa PUCB Inclusiva, que es un programa que atiende a los estudiantes con discapacidad. Y el programa REDIL, que es un programa que entrega competencias, ¿no es cierto?, y habilidades para el desarrollo, ¿no es cierto?, y la inserción laboral. ¿Ya? Muchos de estos grupos, ¿no es cierto?, desfavorecidos, hay espacios en los cuales necesitan desarrollar otro tipo de habilidades blandas para poder insertarse al sistema laboral. Lo que estamos efectuando es un programa de acompañamiento para luego avanzar a un programa de incorporación en la empresa a partir, ¿no es cierto?, de la normativa vigente en nuestro país. Algunos desafíos disciplinares, ¿ya? Desde inglés, ¿ya? Las universidades ya tomaron este desafío hace mucho tiempo y entienden que el aprendizaje de una segunda lengua, ¿no es cierto?, contribuye a la integración y a mantener una diversidad cultural y lingüística que hace que una universidad sea una universidad, ¿ya? Hay características básicas que necesitamos tener como universidad. Debemos generar conocimiento, debemos atender a esta diversidad, ser una fuente, ¿no es cierto?, de cultura y de interculturalidad. Y sin duda que es un desafío grande, ¿ya? En un estudio, ¿no es cierto?, de Dido y Jaramillo del 2018 indicaba que el 45% de las universidades tradicionales tienen el dominio de una segunda lengua como obligatorio, ¿no es cierto?, sus planes formativos. Y el 80% que no tenía programas, ¿no es cierto?, estandarizados. Pero desde esas evaluaciones de esos programas, ¿no es cierto?, y en comparación con otros continentes,
situaba a nuestro país, ¿no es cierto?, con un nivel bajo de conocimiento, ¿no es cierto?, y desarrollo de esta segunda lengua. Luego, ¿no es cierto?, un estudio, ¿no es cierto?, y un programa que ustedes deben conocer muy bien por la disciplina, ¿no es cierto?, es que nos coloca en el nivel 45 en función del desarrollo de nuestro inglés, ¿no es cierto?, en un ámbito moderado, en una estructura comparativa. Y lo relaciona con diferentes indicadores. Yo acá puse solamente los indicadores sociales que tienen que ver con la inclusión. Y donde todas las brechas en este ámbito, ya sea capacidades productivas, movilidad social y género, ¿no es cierto?, tiene una directa relación con la habilidad, ¿no es cierto?, con respecto a el manejo de esta segunda lengua. Entonces podríamos nosotros incidir de que una vez que el inglés como segunda lengua se encuentre, ¿no es cierto?, con mayor desarrollo en nuestros estudiantes, estas brechas, ¿no es cierto?, también se van eliminando. ¿Ya? Acá hay una directa relación, por si se van dando cuenta en estos gráficos de dispersión. A mayor, ¿no es cierto?, eh, a mayor índice de capacidades productivas, mayor, ¿no es cierto?, capacidad en el inglés o desarrollo de la segunda lengua. ¿Ya? A mayor índice de movilidad social, capacidad en inglés. ¿Ya? Y encontré esta frase y y lo puse así en comillas por el concepto, ¿no es cierto?, que señala que el estudio de otros idiomas vivos y muertos nos pone en comunicación con la antigüedad y con las naciones más civilizadas, cultas y libres de nuestros días. Nos hace oír, no por el imperfecto medio de las traducciones simples y necesariamente infieles, sino vivos, sonoros, vibrantes, los acentos de la sabiduría y la elocuencia extranjera, por la contemplación de la belleza ideal y de sus reflejos en las obras del genio, purifica el gusto y concilia con los raptos audaces de la fantasía los derechos imprescriptibles de la razón. ¿No? Es una invitación, ¿no es cierto?, al estudio de los idiomas, de las segundas lenguas y cómo una nación, ¿no es cierto?, se hace más culta, más civilizada. Y luego, y que con mucha sorpresa, ¿no es cierto?, y ojalá que a ustedes también los sorprenda, ver el año, ¿no es cierto?, de esta definición o de este juicio. Ese es una cita textual del discurso de instalación de la Universidad de Chile, el 17 de septiembre de 1843 por Andrés Bello. Ya en ese entonces se reconocía que el aprendizaje de una segunda lengua era una vía de desarrollo, era un espacio, ¿no es cierto?, vital en las universidades. A mí me impactó cuando lo leí, creo que como disciplina, ¿no es cierto?, fortalece significativamente desde la historia, ¿no es cierto?, poder tener esa proyección de Andrés Bello, ya visualizar y hasta el día de hoy se reconoce, ¿no es cierto?, que es vital, ¿no es cierto?, para la globalidad, para reconocer la interculturalidad en las universidades. Y hoy día voy a pasar, esto después se los puedo compartir, ¿no es cierto?, las barreras que hemos identificado como institución, los facilitadores, pero me voy a ir específicamente, ¿no es cierto?, a lo que estamos haciendo con el programa de inglés como programa específico. Más allá de todas las otras unidades académicas y todo lo que efectuamos, tenemos un programa específico, ¿no es cierto?, para PILE, que tiene como tres grandes lineamientos en relación a la información, el acompañamiento y la formación y la especificidad. Lo primero es efectuar una sociabilización de los informes, ¿no es cierto?, donde uno debe identificar a los estudiantes que tienen, ¿no es cierto?, y están en algún grupo de índices de inclusión. Para ello, ¿no es cierto?, efectuamos una encuesta y luego firman un consentimiento informado donde ellos aceptan entregar esta información a las unidades académicas, entregar a la dirección de inclusión para que podamos, ¿no es cierto?, efectuar los ajustes razonables. Una vez firmado ese consentimiento por parte de los estudiantes, nosotros efectuamos toda una operación de acompañamiento. Lo primero, ¿no es cierto?, que estamos efectuando es la implementación de los programas tutores, específicamente para los tutores de inglés. ¿Qué es lo que se efectúa? Un estudiante, ¿no es cierto?, que ya es tutor de inglés, que tiene, ¿no es cierto?, un desarrollo, un trabajo ya sistemático con el programa PILE, entregamos una formación, ¿no es cierto?, en el ámbito de la discapacidad, y ahí tenemos la colaboración sistemática, ¿no es cierto?,
los especialistas de nuestra carrera de educación especial, ¿no es cierto? Ex educación diferencial, y también el apoyo, ¿no es cierto?, de Senadis como órgano, ¿no es cierto?, estatal. Formamos en conjunto a estos estudiantes, ¿no es cierto?, que los certificamos, evidentemente, con estas competencias para que sean tutores pares, ¿no es cierto?, de estudiantes con discapacidad, específicamente, ¿no es cierto?, del programa PILE. Y luego implementamos un programa de capacitación docente. Esta es una de las áreas que se ha distinguido, según la literatura, que es uno de las barreras más importantes, ¿no es cierto?, con respecto a la inclusión en la educación superior. Brindar a la comunidad docente herramientas para poder desarrollar prácticas pedagógicas que logren atender, ¿no es cierto?, esta diversidad. Fortalecemos a partir de talleres con la Unidad de Mejoramiento de la Docencia Universitaria, aumentamos la cantidad de participantes, ¿no es cierto?, cupo reservado para el programa PILE, ¿no es cierto?, en el diplomado de inclusión de educación superior que desarrollamos en nuestra universidad, que tiene todo un elemento, ¿no es cierto?, de desarrollo bajo el diseño universal de aprendizaje, talleres autoinstruccionales de inclusión y discapacidad, y también talleres de herramientas pedagógicas específicas para el programa. Porque una persona con discapacidad visual que está en educación física, sin duda que necesita requerimientos de apoyo, pero luego esos requerimientos son modificados según el contexto donde ese mismo estudiante con esa discapacidad va a participar. Por lo tanto, la especificidad es relevante en materia de poder brindar herramientas pedagógicas. Tenemos estudiantes con diferentes discapacidades, ¿no es cierto? Y los profesores que llevan adelante el programa de inglés, ¿no es cierto?, que es obligatorio en nuestra universidad, estamos acompañándolos para que puedan adquirir estas herramientas, ¿no es cierto?, para poder desarrollar prácticas formativas que logren atender esta diversidad y que, ¿no es cierto?, podamos potenciar, ¿no es cierto?, el desarrollo de la lengua y que puedan luego, ¿no es cierto?, egresar del programa. Además, ¿no es cierto?, efectuamos un acompañamiento técnico pedagógico para los profesionales. Quiere decir que estamos ahí, ¿no es cierto?, acompañando en material, ¿no es cierto?, que efectúa el programa. Estamos acompañando para que tenga acceso, ya que tenga las normativas de acceso. Normativas que son muy simples, ¿no es cierto?, el tipo de letras, los contrastes, ¿no es cierto?, que deben efectuar en cada una de las diapositivas, su material didáctico. Acompañamiento también, ¿no es cierto?, en requerimientos de evaluación. Tenemos estudiantes con ciertas discapacidades que no le permiten efectuar una evaluación teórica. Por lo tanto, vamos acompañando de una forma específica a cada uno de los estudiantes en función de sus requerimientos de apoyo según el tipo de discapacidad. Es un desafío, ¿no es cierto?, que el programa inmediatamente quiso sumarse, ¿no es cierto?, y que hemos trabajado durante este semestre, ¿no es cierto?, este año, para llevar adelante estos espacios que logren brindar estas oportunidades de desarrollo a los estudiantes y que también logren fortalecer las competencias pedagógicas de los profesores que están brindando, ¿no es cierto?, estas asignaturas bajo este programa, ¿no es cierto?, de inglés como segunda lengua en nuestra universidad. Y tenemos también el desafío hoy día de que tenemos una alta cantidad de estudiantes con trastorno espectro autista, ¿no es cierto?, que es una de las discapacidades mayores que se encuentran en nuestras universidades, que evidentemente necesitan un trayecto, ¿no es cierto?, con ciertas adecuaciones según los requerimientos que tengan y según el, ¿no es cierto?, eh, el nivel, ¿no es cierto?, bueno, el espectro ya te señala, ¿no es cierto?, que hay niveles de esta condición. Hay estudiantes con TEA con muy alto funcionamiento que no necesitan requerimientos de apoyo, pero en inglés sí los necesitan, y hay otros que no los necesitan. Es una habilidad, ¿no es cierto?, ustedes muy bien conocen, que es muy transversal, ¿no es cierto?, pero que responde a características y habilidades muy específicas. Entonces, ciertos estudiantes, ¿no es cierto?, en esta condición necesitan adaptaciones, ¿no es cierto?, más específicas según el tipo de requerimiento, ¿no es cierto?, y el requerimiento de apoyo que necesitan. Y aquí cierro, Claudia, perdóname, pero todo lo que he mencionado debe estar de la mano con cómo estos programas y cómo estas prácticas pedagógicas impactan en estos grupos o la contribución, ¿ya? Para ello levantamos un laboratorio de investigación de impacto
para poder ir sistematizando de qué forma, ¿no es cierto?, vamos cambiando las prácticas y si esas prácticas formativas realmente tienen el impacto en el estudiante para poder ir eliminando esas brechas. Esto es significativo y hoy día, con los nuevos criterios que salieron en octubre, ¿no es cierto?, para acreditar las universidades en Chile, ya se incorpora, ¿no es cierto?, en un criterio, ¿no es cierto?, específico en diversidad y inclusión. Por lo tanto, también va a ser un mandato, ¿no es cierto?, para todas las universidades que quieran acreditarse, bueno, que deben acreditarse, ¿no es cierto?, en la Comisión Nacional de Acreditación. Por lo tanto, este es un sistema que más allá, ¿no es cierto?, de implementar programas, también debemos ir sistemáticamente monitoreando si esos programas efectúan realmente la contribución que necesitamos para ir eliminando estas brechas. Claudia, muchas gracias. Traté de hacerlo lo más rápido, perdón. ¿Estás sin audio, Claudia? ¿Me Ahí escuchas? sí. Ay, sí. Muchas gracias a ti, Jacqueline, por tu presentación, donde has mostrado un marco amplio de aspectos que caben dentro del concepto de inclusión y nos permite tener una mirada global de los desafíos que ella presenta en los distintos niveles educativos y especialmente en el ámbito universitario. Y específicamente cómo hemos ido trabajando en conjunto desde la disciplina con los saberes que ustedes en inclusión nos van aportando para poder ir abordando los alumnos con TEA y los distintos alumnos con discapacidades en el programa de inglés. Así que ha sido también un caminar en conjunto y por supuesto que para contribuir también a levantar información de lo que estamos haciendo y qué aspectos se están haciendo bien. Así que muchísimas gracias, Jacqueline. Había una pregunta que hizo Jacqueline Rondón y que yo creo que de alguna manera la fuiste respondiendo al final, pero no sé si a lo mejor quedan dudas para Jacqueline y pueda tú poder darle mayor detalle, que dice en concreto cómo aborda la PUCB las necesidades educativas especiales, tanto transitorias como permanentes, en especial al momento de evaluar al estudiante. Te la transfiero. Mira, bajo el modelo de inclusión, ¿ya? Las necesidades educativas especiales se elimina como concepto y se incorporan las barreras, porque la inclusión, ¿no es cierto?, no es que tengan necesidades educativas especiales. La inclusión como fundante es nosotros, el contexto, las comunidades, ¿ya? Los organismos que deben, ¿no es cierto?, asumir de que deben ser universales, por lo tanto, nosotros sacamos el concepto de necesidades educativas especiales que está más en la línea de la integración, ¿ya? Está más en la línea de yo necesito, ¿ya? Pero en el concepto de barreras, ¿no es cierto?, que ahí nosotros vamos desarrollando, lo primero que efectuamos, ¿no es cierto?, es poder tener la sensibilización a nuestros estudiantes, porque muchos de ellos no quieren manifestar que tienen una discapacidad, ¿ya? Porque evidentemente siempre han sentido una discriminación en el sistema escolar, infantilizados muchos de las personas con discapacidad, ¿no es cierto? Por lo tanto, no lo quieren declarar y tienen que confiar, ¿no es cierto?, en que lo que se va a trabajar va a tener un directo beneficio en su avance curricular, ¿no es cierto?, su desempeño académico. Eso es lo primero, es significativo, ¿ya? Y perdón que me extienda, nosotros aplicamos un cuestionario a los estudiantes cuando egresaron, los estudiantes de la primera generación de este año, que ingresaban a la universidad. Y les preguntamos sobre la diversidad, qué entendían por ella, si encontraban que un estudiante con una discapacidad para ellos un actor que promovía su aprendizaje, y nos sorprendimos. Los estudiantes consideran que son actores que pueden compartir con ellos en la sala primero, pero no en otros espacios. Por lo tanto, hay una segregación dentro de la universidad. Nos encontramos con respuestas con respecto a que ellos creen que no, porque evidentemente el profe retrasa los contenidos, los resultados de aprendizaje, y ellos ven que retrasa su formación profesional. Entonces también hay que efectuar una sensibilización significativa con respecto a los estudiantes y las concepciones que traen, ¿no es cierto?, a partir de sus experiencias escolares, familiares, sociales. No es fácil. Luego de eso, lo que efectuamos nosotros es poder efectuar
esta consulta, ¿no es cierto?, transversal, el estudiante declara esa discapacidad, firma un consentimiento bajo la Ley de Protección de Datos y a partir de eso nosotros efectuamos un acompañamiento psicopedagógico con educadoras especiales, ¿no es cierto?, que van efectuando durante toda su trayectoria formativa un acompañamiento según los requerimientos de apoyo. Hay estudiantes que necesitan 2 veces a la semana, ¿no es cierto?, para poder ir acompañando el proceso formativo. Además de eso, se elaboran una ficha, una FOP, le llamamos nosotros las fichas de orientaciones pedagógicas, que las levanta la educadora especial bajo el conocimiento de la discapacidad del estudiante, se envía estas fichas a las unidades académicas para que ellas le entreguen a sus docentes las recomendaciones que se dan en función de ese estudiante con esa discapacidad. Son individuales. ¿Ya? Hoy día Efectivamente. nosotros tenemos alrededor de 300 estudiantes, ¿no es cierto?, participantes del programa. Y cada estudiante tiene su ficha, ¿no es cierto?, con sus orientaciones pedagógicas. Y la unidad académica debe hacer la bajada, ¿no es cierto?, a toda la universidad, a todas las prestaciones de servicio, ¿ya? Eso se efectúa de manera paralela porque nosotros tomamos a inglés, ¿no es cierto?, ahora en específico, y nosotros inmediatamente le mandamos el catastro porque entendemos que ellos ven a todos los docentes, o sea, a todos los declarados. Una unidad académica puede tener 16 estudiantes con discapacidad, pero inglés, en este caso, está atendiendo a toda la comunidad. Por lo tanto, el desafío es mayor. Tomamos, ¿no es cierto?, el proceso de la misma manera, las mismas fichas, ¿no es cierto?, pero ahora con el matiz también de la especificidad de la disciplina. Que ahí, bueno, Claudia muy generosamente, ¿no?, también se abrió abrir espacios con sus equipos, ¿no es cierto?, de trabajo y las profesionales para que logren concretar reuniones y efectuar un proceso de acompañamiento sistemático. Porque hoy día un estudiante con TEA puede tener ciertos requerimientos de apoyo, pero luego próximo año puede no necesitarlos, ¿ya? Hay muchos de ellos que ingresan y manifiestan no querer requerimientos de apoyo, por lo tanto no se le entregan, y luego al mes sí necesitan, sí requieren. Son estudiantes, ¿no es cierto?, que tienen sus apoyos van dependiendo de su desarrollo, ¿no es cierto?, en la universidad, del tipo de asignatura, ¿ya? Entonces es uno a uno específicamente. Acá hay que tener un cuerpo grande, ¿no es cierto?, de profesionales que vayan, ¿no es cierto?, atendiendo a estos estudiantes. Y además, ¿no es cierto?, los tutores pares, porque la literatura indica que el apoyo uno a uno desde un par es mucho, tiene un mayor impacto que nosotros colocáramos a un profesor como tutor par. Por lo tanto, por eso colocamos a un compañero, ¿no es cierto?, como tutor par. Y ahí agrandamos un poquito el concepto, no solamente para lo académico, es para la vida universitaria, porque el estudiante que tiene una discapacidad visual, nosotros en nuestra universidad tenemos 16 estudiantes con discapacidad visual, lo que significa, ¿no es cierto?, que no solamente en la clase, sino que también es en el convivir, en el día a día, en el casino, en la biblioteca. Nosotros deseamos que el estudiante haga deporte, que tenga cultura, vida universitaria. Entonces, de esa forma vamos orientando todo, ¿no es cierto?, la estructura organizacional para que ellos se sientan parte de esta comunidad. Sí, Jacqueline, muchas gracias. Aquí me dicen que ha respondido la pregunta claramente. Y efectivamente ha sido como este seminario de educación ha estado centrado en todo lo que es la inclusión para ver de qué manera podemos abordar la enseñanza de inglés con estos lineamientos y por supuesto aquí en la PUCB con el apoyo de PUCB Inclusiva. Te damos las gracias, Jacqueline, por tu presentación, por la claridad en la que has expuesto y, y muchas gracias por haber estado con nosotros y haber compartido la mirada global de lo que hacemos institucionalmente y a poder aportar a los profesores de los distintos colegios la mirada universitaria de inclusión. Muchas gracias. Ahora tengo que informarles que viene el panel 2 con Liliana Vidal, English Teacher, Neuroeducator, DUA and UTL Specialist, que será presentado por Pilar Zárate y que luego entonces comenzaremos con la segunda parte del panel. Muchas gracias.